Tenemos ahora al doctor Dorian, el adscrito del Servicio de Piel y Partes Blandas del Instituto Nacional de Cancerología. Nos va a platicar un poquito de cómo podemos enfocarnos en este primer nivel de atención cuando hablamos de una enfermedad que históricamente se atiende solo en los terceros niveles. Doctor Dorian, muchísimas gracias por su participación. Empezamos. Prende tu micrófono. Mientras lo cargamos, creo que ya está. Les comentamos acerca del link que está en el chat para que puedan ustedes obtener su certificado, diploma, certificado, constancia. Cada uno de los módulos tendrá un link en especial para que ustedes puedan entrar, registrarse, contestar algunas preguntas y poder obtenerlo. Empezamos, doctor. Gracias. Ya está corriendo, perdón. Listo, sí. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de ver a tanta gente reunida en este foro. La intención de este foro es precisamente llegar a ustedes, que son los médicos de primer nivel, que finalmente es la base y la parte más importante para el desarrollo de mejores estrategias para incrementar los resultados en los pacientes con cáncer. Y la primera pregunta que habitualmente nos tendríamos que... A ver, permítame, creo que tenemos un... Si pudieras poner la pantalla completa. Eso es lo que estoy haciendo, nada más que la veo completa. Entonces, vamos a ver otra vez. Listo, ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, una de las partes importantes que necesitamos pensar es, a mí como médico en general, ¿por qué razón me debe de importar el cáncer? Esto es porque si empezamos a hacer cuentas y tomamos en consideración el número de gente que estamos aquí reunidos y tomamos en consideración que la estadística no falla, más o menos el 60% de los que estamos presentes son mujeres y el 40% del restante somos hombres, y por lo tanto uno de cada 8 de cada uno de ustedes como mujeres va a tener un riesgo de desarrollar cáncer durante el transcurso de su vida. Y una de cada 6 de nosotros como hombres de desarrollar cáncer de próstata. Esos números son números que nos deben de interesar muchísimo. Eso significa que a pesar de que yo no me dedique a ver cáncer, seguramente voy a estar envuelto con pacientes con cáncer, ya sea directamente o con la familia o con algún paciente que yo tenga que estar viendo por alguna otra causa. Tomando en consideración también números, y los números son de aquí parte la razón por la cual es importante que ustedes vean esto, es que 14 de cada 100 fallecimientos son causados por esta enfermedad en el mundo. Hay países, particularmente en los que se corresponden como países de vías de desarrollo, en los cuales esos números son mayores. Veíamos en la plática que presentaba el doctor Arrieta esos números, que son números que son muy importantes a mencionar. Alrededor del mundo lo que tenemos es algo muy interesante, y es conforme avanzan los años, lo que tenemos es que se van incrementando la incidencia de cánceres nuevos, y la tasa de mortalidad pareciera también ir muy de la mano. A pesar del advenimiento de nuevas terapias, como se comentaron, la cantidad de muertes no se ha batido de forma considerable, a pesar de tratamientos más novedosos, tratamientos como se platicaba hace un momento, trapo blanco, inmunoterapia, etcétera. Los porcentajes de mortalidad siguen siendo muy similares. Eso es importante siempre tomar en consideración. Otra de las cosas importantes es que a pesar de que los pacientes con padecimientos cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad en el mundo, estos hemos visto que el uso de nuevas terapias, tratamientos más precoces, ha disminuido de forma significativa la mortalidad, pero en el caso de cáncer no. En el caso de cáncer sigue siendo exactamente lo mismo. Pareciera que el problema sigue estando ahí vigente. Y tenemos otro problema extra, del cual también es importante mencionar. Nuestra esperanza de vida en general ha ido en incremento. Al tener una esperanza de vida mayor,
¿A qué nos expone? Nos expone particularmente a un efecto que es, entre más años vivamos, mayor es la probabilidad de presentar cáncer. Por lo tanto, para nosotros debería de ser muy importante tomar en consideración esto. Entre más vivamos, este riesgo se va a incrementar. Estudios en biopsias de próstata de pacientes de más de 80 años revelan que más del 80% de los pacientes van a presentar cáncer de próstata. Algunos de ellos nunca van a ser invasores, nunca van a generar una enfermedad clínica manifiesta, pero ya hay daño tisular asociado únicamente a la pura edad. Y observen la mortalidad, platicábamos hace un rato, y esas son tasas de México. En México observen cómo se está comportando los pacientes que tienen tumores malignos. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, pareciera como que ya hay una disminución significativa, pero en el caso de los tumores malignos, la mortalidad se va incrementando conforme avanzan los años. Eso es un problema de salud pública importante que nosotros debemos tener en consideración, que debemos tener en mente todo el tiempo. Y hay algunos estados de la República, y esos son reportes del INEGI, en el cual se demuestra que existe una mayor incidencia una mayor tasa de defunciones por cada 100,000 habitantes, como observamos, por ejemplo, Ciudad de México y algunos países del norte. Y esto es importante, ¿por qué? Porque algunos de ustedes que viven en algunos de esos estados se darán cuenta que esto es un problema real de salud. Otro de los problemas que se ha venido también comentando en el resto de las charlas es que al hacer más especializada la medicina, pues pareciera como que iba a ser más fácil o iba a ser más sencillo poder tratar a los pacientes con cáncer. Sin embargo, esto no siempre es así. La fragmentación de la atención ha favorecido que en muchos de los escenarios los pacientes reciban el tratamiento solamente por un especialista y los demás no conformen un equipo de trabajo, que esto no debiera de ser. Esto a nosotros nos debe importar porque necesitamos saber cómo vamos a referir y qué vamos a hacer con los pacientes en general. El tratamiento en cáncer no es un tratamiento único. Las modalidades de tratamiento son extraordinariamente diferentes y van a depender en mucho de lo que vamos a ver más adelante. Y es el tipo de tumor, la etapa del tumor, el paciente y el lugar donde yo me estoy tratando. Y los tratamientos pueden ir desde darle cirugía únicamente o llevarlos a cirugía con quimioterapia, hormonoterapia o tratamientos muy diversos dependiendo particularmente del escenario en el cual nos estamos refiriendo. Por lo tanto, es importante siempre recordar que el cáncer no tiene un solo tratamiento. El cáncer se va a adaptar y se va a personalizar el tratamiento acorde a todas estas características que les acabo de comentar. Sin lugar a dudas, si nosotros fragmentáramos cuál es el beneficio de un tratamiento u otro, la cirugía sigue siendo la que da la mayor posibilidad de mantener o curar al cáncer, que esa es una palabra que realmente todo el mundo estaríamos buscando. Sabemos que tiene sus particularidades. Hablar de curación en cáncer es muy complicado, pero en términos generales, el 49% de los pacientes que son sometidos únicamente a cirugía como tratamiento único, vamos a tener un buen control del tumor, del cáncer a largo plazo. Seguido la radioterapia y finalmente la quimioterapia, y con el advenimiento de nuevas terapias, pues pareciera como que este porcentaje pequeño se ha estado incrementando. Hay algunos tumores que son altamente quimiosensibles y aquí sí el tratamiento va a ser única y exclusivamente hacia este lado. La carcinogénesis no voy a ahondar mucho en temas que ya se vieron, pero sí podemos tomar en consideración que algunos agentes etiológicos pueden mutar a los genes que participan en el control de la proliferación celular y la apoptosis. Esto en términos extraordinariamente generales. Y existen dos tipos, ya se han platicado, o sea, podemos hablar de los protoncogenes y los genes supresores, que ya nos comentaron previamente las dos doctoras genetistas que hablaron hace un momento. ¿Qué es lo que nos preocupa? Hay un modelo matemático que es un modelo matemático muy sencillo. Y es para que nosotros sepamos por qué razón los tratamientos llegan a fallar, necesitamos entender esto, y es que para que exista una mutación de resistencia en una población tumoral, esta célula tumoral solo se tiene que multiplicar de 10 por 3 a la 10 o 10 a la 6. Con eso es suficiente como para generar alteraciones mutacionales resistentes al tratamiento. Pero para que nosotros podamos ver evidente un tumor, necesitamos que únicamente tenga una multiplicación de 10 a la 9. ¿Qué significa esto? Necesitamos que se multiplique 10 a la 9 veces para que yo clínicamente vea una lesión palpable. Estamos hablando de lesiones de 1 centímetro. Por eso, por lo menos cuando nosotros ya detectamos el tumor, cuando ha sido clínicamente visible, ya tenemos una clona resistente. Esa es la razón por la cual el tratamiento único, con quimioterapia, por ejemplo, no es suficiente para este grupo de pacientes, y entonces el tratamiento multidisciplinario, multimodal, es la mejor alternativa para los mismos. Se platicó que cada uno de estos de algunos de estos tratamientos van a actuar en algunas fases distintas de los ciclos celulares. Esto es importante nada más como para que ustedes lo tengan en mente. Cada uno de los tratamientos oncológicos está dirigido hacia una fase del ciclo
o en el caso de los pacientes que están recibiendo tratamiento con terapias blanco, que seguramente ustedes habrán escuchado, esto pues va a depender mucho hacia dónde va dirigido. Si va dirigido hacia un receptor, si va dirigido a un segundo mensajero, y cada uno de esos tiene la función de ayudar a disminuir la proliferación celular, disminuir el riesgo de producir metástasis, etcétera. El problema ahí es que cada vez nos hacemos más complejo esto, y esto ustedes observan, esto es un mapa general únicamente de las vías que están relacionadas para un solo tipo de tumor. Entonces, ustedes ven las vías las cuales puede tener escape las células son extraordinariamente grandes y por lo tanto un tratamiento único no es suficiente. Pasando a esto, pues tenemos que también entender que cada día nosotros estamos entendiendo de mejor forma lo que es el cáncer y estamos encontrando cuáles son todas las razones por las cuales una célula tumoral puede evadir los mecanismos normales para destrucción de esas células. Antiguamente, cuando Hanahan saca su primer artículo, pues la cantidad de mecanismos era muy pequeños. Conforme vamos avanzando hasta la última actualización que hizo Hanahan hace algunos días, ya demostramos que existen muchísimos ciclos o demasiados puntos en los cuales ya existe alguna alteración que favorece la presencia de resistencia a esos tratamientos. Los factores de riesgo son extraordinariamente importantes y aquí entra mucho el papel que van a hacer ustedes. Hay factores de riesgo que son prevenibles y otros que no son prevenibles. Cuando hablamos de un factor de riesgo, estamos hablando de todas las variables que se asocian al desarrollo de la enfermedad. Y a menudo, solas por sí solitas, no son causales, pero sí cuando se asocian con algunas otras más. Y los agentes etiológicos, que también es importante también mencionar, porque aquí también la parte de primer nivel de atención juega un papel extraordinariamente importante, son las causas reales o directas para el fenómeno de desarrollo que nosotros llamamos carcinogénesis. Los que más conocemos aquí en agentes etiológicos son algunos virales, como los virus de papiloma humano, que ustedes conocen perfectamente. Hay algunas de los factores que también debemos de considerar. Hace un rato platicábamos sobre la edad. Si ustedes observan, es muy difícil que nosotros veamos cáncer en edades pediátricas, salvo un pico que se presenta durante los primeros años. Después de ahí, la proliferación o la cantidad de cáncer va a ir en incremento, llegando a nuestro tope que habitualmente empezamos a partir de los 60 años de edad y teniendo un declive después de los 80 años de edad, que también corresponde con esperanza de vida normal. Cada uno de los tumores, como observamos en el gráfico, va a depender mucho del tipo de tumor y la edad de la presentación. Hay algunos tumores que son más frecuentes en la etapa de la adolescencia o de la juventud y otros que son más frecuentes conforme avanzamos con los años. Hay algunos como por ejemplo vemos el cáncer de testículo, que es más frecuente en la etapa joven, o otros más como por ejemplo pueden ser los tumores del colon, el cáncer de la próstata, que son etapas más grandes. Hay un factor que es extraordinariamente importante y aquí podemos incidir mucho en primer nivel de atención, y es la restricción calórica. Se ha demostrado que las dietas hipercalóricas, que son extraordinariamente comunes en el mundo occidental, están asociadas a algunas alteraciones metabólicas y algunas alteraciones genéticas y epigenéticas que favorecen la transformación y la proliferación celular. Esa proliferación celular y la transformación del microambiente favorece la transformación a células tumorales y ya teniendo células tumorales también puede favorecer la presencia de proliferación, migración y algunos otros mecanismos más que hacen que la célula tumoral pueda llegar a generar problemas más serios y que pueda avanzar dentro de esto. Por eso es importante que nosotros hagamos mucho énfasis en esa parte de la dieta como un factor que se considera como factor prevenible en el desarrollo, en la génesis del cáncer. Factores de riesgo, sin lugar a dudas, el que más se ha asociado y el que más se ha estudiado por muchísimos años es el tabaco. Sin embargo, pues no es el único, y ustedes empiezan a observar el porcentaje de estos que está asociado, ya se equipara con algo que sí podemos prevenir, igual que el tabaquismo, que también podemos prevenir, pero aquí podemos incidir mucho más, y es dieta y obesidad. México sigue siendo el segundo país en el mundo con mayor obesidad en los adultos, en primer lugar en obesidad en los pacientes pediátricos. Por lo tanto, si nosotros empezamos a incidir sobre este factor, pudiésemos disminuir de forma significativa el desarrollo de nuevos cánceres. Hay algunos cánceres que están íntimamente relacionados con la obesidad, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer renal, entre otros. El diagnóstico, pues aquí esto es muy importante, ya que nosotros entendimos que existen algunas variables que se asocian a que yo pueda tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer. También necesitamos saber que el diagnóstico para esto, en la gran mayoría de los casos, va a ser por estudio histopatológico. Y digo en la mayoría de los casos porque hay algunos tumores que podemos hacer diagnóstico con marcadores tumorales, como el caso particular de algunos tumores germinales en los hombres, igual que en las mujeres.
La citología nos puede ayudar a dar como para entender un poco que puede ser un tumor, sin embargo, no es un diagnóstico definitivo. Se necesita obligadamente un estudio histopatológico, es decir, una biopsia. Es importante este punto y este punto es particularmente de interés, o me interesa mucho que ustedes lo sepan, es los marcadores tumorales aislados tienen escaso valor diagnóstico. No porque a un paciente le pidan todos los marcadores tumorales que ustedes conozcan significa que yo voy a tener un diagnóstico, porque el simple valor por sí solo puede estar asociado a otras enfermedades. Siempre debemos asociarlos a un cuadro clínico particular para ver que tengamos o que estemos buscando algo en específico. Hay algunos que ustedes ya conocen, la alfa-fetoproteína, el C125, la facción beta de hormona gonadotropina corónica humana, etc. Hay que recordar que todas estas son péptidos o proteínas que habitualmente el cuerpo produce y entonces solamente la diferencia que existe con los datos clínicos asociados al incremento de estos son los que siempre se van a asociar directamente a un riesgo de desarrollar o de presentar un cáncer en el momento del diagnóstico. Otro de los detalles que se platica y que es importante y que esto depende mucho del primer nivel de atención es el tamizaje. Y entendamos por tamizaje como toda acción de salud pública aplicable a grupos de riesgo. El tamizaje no se usa para enfermedades poco comunes y esto es porque sería demasiado costoso. Son susceptibles, evidentemente, por los cánceres más comunes, como ya veíamos en charlas previas, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, colorectal. Y es una buena práctica clínica descartar neoplasias malignas en grupos de riesgo alto. Es decir, si yo tengo un familiar o un paciente que tiene un estado muy alto, mayor a 20, y yo le pido algún método de tamizaje, lo que puedo hacer es obtener un diagnóstico mucho más precoz. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para, uno, abatir la mortalidad. Dos, para ver que enfermedades de alta prevalencia puedan bajar la mortalidad. Para esto necesitamos entender que para que la prueba sea funcional, debería ser una prueba sensible, específica y aceptable. Nos importa aquí mucho más que sea específica, al ser un método de tamizaje. Y el tratamiento nos favorece también que podamos mandar a estos pacientes a un tratamiento más eficaz al lugar donde el paciente esté mejor tratado. ¿Para qué nos sirve? Pues es esto. Entonces, si nosotros vemos, estas son tres formas de valorar. Cuando yo tengo un paciente que tiene diagnóstico, que tiene síntomas clínicos y yo lo diagnostico, pues habitualmente la esperanza de vida se disminuye de forma significativa, a diferencia que cuando yo los tamizo. Habitualmente el tamizaje incluye de pacientes asintomáticos. De hecho, esa es la intención, hacer un tamizaje a pacientes que todavía no tienen síntomas, detectarlos de forma temprana y después de ahí tratar de ayudar a que este paciente pueda ser tratado de mejor forma y que pueda incrementar de forma significativa su supervivencia en general. Hay algunos que son extraordinariamente conocidos. Existen cáncer de mama, ya sabemos las indicaciones, cáncer de cervix, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, el cáncer de ovario que es extraordinariamente controvertido. Hay algunos que sugieren mutación transvaginal y CA125, sin embargo no está plenamente demostrado. Cáncer de próstata, aquí sí, cáncer de piel con autoexamen cada mes. Y estos son algunos de los que existen y cada vez hay más, y esto asociado directamente a la incidencia. Por ejemplo, el cáncer de esófago y estómago en países orientales, en las cuales la incidencia es mucho más alta que en los países de Occidente, pues el uso de endoscopías después de los 40 años de edad también es de rutina y también ayuda a disminuir de forma significativa la mortalidad en este grupo de pacientes. La tapificación o estadificación nos sirve para poderlos entender. Las estadificaciones en general o las tapificaciones en generales nos permiten darle una clasificación, darle un nombre, darle un rango de qué tan avanzada se encuentra la enfermedad, ubicarlo en algo que llamamos grupos de riesgo de mortalidad y también para ubicarlos en grupos de tratamiento. Esto es importante siempre porque nos permite también más o menos entender qué porcentaje tiene de probabilidad de un paciente de morir asociado a alguno de esos tumores. La historia del tratamiento con cáncer ha cambiado en los últimos años. Afortunadamente, lo que hemos visto en las últimas décadas es que ha habido una revolución importantísima en el desarrollo de nuevos tratamientos. Antes, donde solo la cirugía era la única alternativa, las expectativas de vida no eran tan altas. Con el advenimiento de nuevos tratamientos, lo que nos ha permitido es, uno, hacer cirugías mucho más efectivas, con menos morbilidad, y además incrementar de forma significativa la supervivencia. Es decir, estamos obligados siempre a tener una actualización constante. Es una forma muy importante de estar viendo cómo vamos evolucionando. Si ustedes tienen la posibilidad de revisar los algoritmos de tratamiento de cualquier
neoplasia maligna de hace 5 años y revisan los actuales, se darán cuenta que en la gran mayoría de las neoplasias ya hay un cambio significativo y esto ha dado, aunque sean números de porcentuales muy pequeños de incremento de la supervivencia o incremento del periodo de la enfermedad, sí una evolución constante hacia la mejoría. Los tratamientos han pasado desde tratamientos que sean extraordinariamente radicales a tratamientos mucho más específicos que han favorecido que los pacientes estén bien a largo plazo. Antes eran los únicos tratamientos que existían, entonces solamente eran cirugía y radioterapia. Hoy en día pues ya contamos con nuevos tratamientos y nuevos tratamientos que nos han permitido mejorar de forma significativa el pronóstico de estos pacientes. ¿El pronóstico qué es? Pues finalmente es una predicción de la evolución de la enfermedad. En oncología habitualmente estamos acostumbrados a hablar de dos principales y otros subrogados. Uno que se llama supervivencia global y otro periodo de la enfermedad. Y la supervivencia global la definimos como el tiempo desde que yo hago el diagnóstico hasta que el paciente fallece por la enfermedad o que el paciente es visto por última ocasión en la consulta, y los periodos libres de enfermedad, que es desde el momento en que yo erradiqué clínicamente y por imagen la enfermedad hasta que reaparece o en su defecto la última vez que el paciente es visto. Esto es importante porque son las variables que a nosotros nos permiten hablar de éxito en oncología. Hay algunas otras que estamos empezando a incluir cada vez con más frecuencia, como es calidad de vida, que es un factor extremadamente importante para considerar que un paciente ha sido bien tratado o no. Y el tratamiento, pues finalmente siempre va a ser, o siempre es lo que se busca es erradicar la enfermedad. Sí es posible, pero no siempre es así. A veces cuando los pacientes nos llegan con enfermedades que ya están fuera de tratamiento oncológico, es decir, que ya sabemos que desafortunadamente no los vamos a poder curar o no los vamos a poder tratar, pues tenemos que las opciones de tratar los síntomas. Y esto pues lo podemos paliar, que son con tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos o algunos otros tipos de tratamientos intervencionistas que son mucho más novedosos y que han favorecido que los pacientes estén en mejores condiciones el tiempo que les quede de vida. Siempre se busca tener la menor repercusión en la calidad de vida, pero siempre se tiene que balancear entre qué voy a hacer para tratar de curar al paciente y cuál es el objetivo real y cuál es mi desenlace que estoy buscando en esos pacientes. El tratamiento primario, la base del tratamiento suele ser cirugía en la mayoría de los tumores sólidos, siempre y cuando tengamos enfermedades locales o localmente avanzadas. El tratamiento adyuvante es un tratamiento complementario. Cuando ustedes escuchan la palabra adyuvante, estamos hablando que el paciente ya no le quite completamente la enfermedad y lo que estoy haciendo es agregándole algo más para que incremente la supervivencia o el periodo de enfermedad. Y el tratamiento neoadyuvante es igual, es un complemento que lo que busca es tratar de incrementar la supervivencia global o los periodos libres de enfermedad y en algunas ocasiones, en algunos casos muy particulares, hacer que la cirugía no sea tan mórbida. Y el tratamiento de inducción es para aquellos pacientes en los cuales yo no puedo quitar porque están irresecables y busco volverlos resecables. La resecabilidad es susceptible a qué tanto yo esté haciendo en la cirugía y eso es una variable importante que habla sobre el pronóstico que puede llegar a tener esos grupos de pacientes. Hay algunos mensajes que son extremadamente importantes que ustedes se lleven a casa. Y esto es uno, hay que quitarnos de la cabeza que la enfermedad, que el cáncer no es una enfermedad rara, es extraordinariamente común. Y ustedes pónganse a pensar y volteen a ver a su alrededor. ¿Quién no conoce a un paciente que tenga o que haya tenido cáncer? ¿O quién no ha tenido un familiar que tenga o que haya tenido cáncer? Tampoco es incurable. Hoy en día el uso de nuevas terapias nos ha permitido que tengamos grandes supervivientes de cáncer. Es la tercera causa de muerte en nuestro país. Sin embargo, como está evolucionando constantemente, seguramente se convertirá en la segunda y probablemente el cáncer que se diagnostica tardíamente tiene un pronóstico más desfavorable. Por lo tanto, cada que nosotros tengamos la sospecha de que tiene cáncer, necesitamos descartar que así sea, porque esto puede generarnos un incremento de la posibilidad de curar a este paciente. La prevención, el tamizaje y el diagnóstico temprano deberían de ser los pilares fundamentales para abatir la mortalidad. Es mucho más barato prevenir, tamizar y diagnosticar tempranamente que gastar en hacer secuenciaciones genéticas o hacer mucho más estudios moleculares en pacientes con enfermedades avanzadas. La intención hoy en día es empezar a hacer tamizajes, tanto clínicos como algunos también moleculares, para detectar de forma temprana ese grupo de pacientes. Importante, uno no puede diagnosticar lo que uno no conoce, por lo tanto, para diagnosticar
diagnosticar el cáncer debe de conocer. No necesariamente uno tiene que saber cómo se puede tratar, pero sí, si a un paciente le pueden diagnosticar de forma temprana el cáncer, créanme que les va a ir mucho mejor. Una correcta evaluación del paciente y el tumor es imprescindible, por lo tanto es importante que si tienen un paciente con diagnóstico, lo podamos enviar de forma temprana. Con esto finalmente termino. Les dejo un código QR que creo que vale la pena que lo escaneen. Es un libro que hizo la Asociación Mexicana de Oncología dedicado para médicos de primer contacto. Es de distribución gratuita y que esto lo pueden compartir con quien ustedes gusten. Lo pueden descargar y es para ustedes. Así quedo con ustedes para preguntas y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, doctor Dorian García. Es muy importante entender que toda la información que vamos adquiriendo en realidad podemos aplicarla en el primer nivel de atención. Si nosotros quisiéramos contestar una pregunta de ¿puede el primer nivel de atención diagnosticar un cáncer? Pues la respuesta tendría que ser que sí, porque los diagnósticos son clínicos. Si quisiéramos confirmarlo, entonces ahí ya en realidad entramos en un problema de estos niveles de atención, ¿no? De que requiero de una biopsia, de que requiero una tomografía, de que requiero estadificar a un paciente, de que requiero muchas otras cosas para que pueda recibir al final un tratamiento. Que ese es el objetivo de diagnosticar a alguien, ¿no? Que reciban tratamientos. Pero entonces nuestra suspicacia, nuestro colmillo retorcido creo que tiene que ser mucho más grande de lo que ha sido hasta ahora para poder nosotros pensar desde el primer nivel en que alguien puede tener cáncer y entonces poder hacer todos estos estudios para poder confirmar. Agradecemos, doctor Dorian García, por su ponencia y vamos a entrar a una sesión rápida de preguntas, algunas cuestiones que hay aquí todavía en el chat y algunas otras preguntas de las diferentes personas que se han conectado.